Este solo es un comentario a manera de resumen del texto dejado para el foro. Si quieres escuchar el texto completo, más abajo encontrarás el audio completo del texto dejado. El docente universitario para enseñar en estos tiempos. Como dice el texto, los maestros deben aprender a saber a cómo aprenden los alumnos para que a partir de ahí poder darse cuenta cómo se asimilan mejor los conocimientos. De nada sirve insistir en que la nuestra será la sociedad del aprendizaje si orientamos los aprendizajes a repetir las cosas. Pensar su materia no desde ella misma, como si se tratara de traducir un manual en el programa de la asignatura, sino desde la perspectiva de los estudiantes, cómo la podrían abordar mejor, con qué tipo de dificultades pueden encontrarse, qué tipo de clarificaciones o apoyos complementarios podrían ser útiles, etc. Los docentes deben mejorar sus conocimientos sobre el aprendizaje y sobre cómo aprenden los alumnos. Incorporación de las nuevas tecnologías. Tal como dicen muchos académicos, los conocimientos ya están en Internet, no hace falta un profesor para adquirir conocimientos, todo ya está en Internet, no hace falta redescubrir la pólvora. Citaré un párrafo del texto. Colgar un texto en la red no es difícil, convertirlo en una propuesta de autoaprendizaje guiado sí lo es. Este es el reto de las nuevas tecnologías en la formación del profesorado. Hay que insistir una vez más en que no se trata solo de una formación en el conocimiento y manejo de los recursos, formación en informática, uso de la red, etc., sino en las posibilidades didácticas y formativas de las nuevas tecnologías. La estructura curricular por módulo supone, por otra parte, una mentalidad diferente por parte de los profesores a la hora de planificar sus actividades docentes. Allen y Layer, 1995. Permiten una mayor libertad de opción y les ofrecen la posibilidad de comprometerse con los perfiles profesionales más acordes a sus intereses. Jenkins y Walker, 1994. Como dice el texto, los aspectos que más destacan en esta reflexión sobre la formación del profesorado universitario es la importancia de una combinación de esfuerzos y compromisos entre la institución y las personas. Lo siguiente es sacado de una fuente externa que complementa el texto del foro. Según Tony Wagner, magíster y doctor en educación de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard, todo estudiante en esta época contemporánea debe aprender a pensar de manera crítica. Esto significa, según él, que los estudiantes deben aprender a hacer buenas preguntas. Saber hacer buenas preguntas es mucho más importante que memorizar respuestas fáciles. La segunda habilidad que se le debe enseñar a un estudiante es la capacidad de colaborar. Cada vez más todo el trabajo se realiza de forma colaborativa. La tercera habilidad que un estudiante debería tener, es la capacidad de tener buenas habilidades comunicativas, tanto orales como escritas, y también para escuchar. Por último, debe tener la capacidad de resolver problemas de forma creativa. Según su investigación, hay dos tipos de innovaciones. Las que crean nuevas posibilidades, y eso es juntar tiempo y talento, por ejemplo la de Steve Jobs. El otro tipo de innovación son las innovaciones que son el resultado de soluciones creativas a problemas. Solucionar problemas de forma más creativa es la habilidad más demandada actualmente. Esas son las 4 habilidades importantes, pero además él menciona algo muy importante, que son los hábitos de la mente, los del corazón y la capacidad de ser empático. Es muy importante en el mundo actual, perseverancia, tenacidad, autodisciplina por supuesto, pero también es necesario una fuerte visión moral de la vida, una noción de lo que está inherentemente bien o mal. Todo esto se necesita para el aprendizaje y que el docente de hoy en día debe saber para poder llegar a un estudiante. El docente debe Respuesta a la pregunta sobre los retos que debe tener el docente de EBR. El papel del profesor tiene que cambiar. El profesor debe saber quién es en el aula. No hace falta un profesor para adquirir conocimientos, todo ya está en Internet, no hace falta redescubrir la pólvora. ¿Qué es entonces un profesor en el siglo XXI? Es un instructor de resultados, instruye a los alumnos para alcanzar sus mejores resultados. Uno aprende perseverancia persiguiendo inquietudes reales, que se convierten en pasiones. Nacemos siendo curiosos desde bebés, pero es en la escuela en donde esa curiosidad se pierde.
El niño pierde la curiosidad y más, está pensando en responder bien las preguntas del examen que darle respuestas a su curiosidad, a sus preguntas. Se debe motivar al estudiante a encontrar inquietudes que puedan convertirse en pasiones. La perseverancia, la autodisciplina, la autodeterminación no se obtiene teniendo a una madre gritando al estudiante encima que debe hacer las tareas. Uno aprende perseverancia persiguiendo inquietudes reales. Un joven que persigue un interés real el cual puede convertirse en pasión y luego en objetivo, está creando su propio mundo, pueda que no sea el mundo del que sus padres soñaron para él, de fama y fortuna, pero será su mundo. Hay que reinventar la educación para la era de la educación. El profesor de hoy en día también debe saber que el estudiante o el niño actual no es el mismo de antes, de su época. Por ejemplo, un niño que nace manipulando una computadora es muy diferente a un niño que nunca manipuló una computadora. Un niño que nace manipulando una computadora ve el mundo de otra manera, para él ese es su mundo, él nació en este mundo, pero para el profesor ese mundo es una novedad, algo nuevo, para el bebé actual el mundo todo el tiempo fue de computadoras. El protagonista primero y último de la educación es uno mismo y por tanto una educación que el bebé, el niño o el adulto sientan como reprimida, es muy difícil que esté justificada, aunque todos seamos de la misma especie y eso permita suponer que tenemos mucho en común, también debe tenerse en cuenta que cada uno es un mundo en el que los demás tienen que entrar con respeto sin traer normas o estándares homogeneizadores que imponer. Si es verdad que tenemos una naturaleza que dejar aflorar, eso debe hacerse sin violentarla, nunca debemos creer que sabemos mejor que la naturaleza misma que es y en que debe convertirse cada uno. Educarse debería ser un juego lo más libre posible, sin más fines que el propio juego en el propio instante. ¿No es esto lo mejor que puede reclamar esta visión del hombre? Pero quizá esto solo puede justificarse adecuadamente si creemos que el individuo tiene una naturaleza, a saber una naturaleza libre capaz de sufrir y ser dañado y que debe ser respetada.